dioxinas? Las dioxinas son contaminantes ambientales que se pueden encontrar en sistemas abióticos y bióticos. Se pueden encontrar en residuos de alimentos de origen animal o vegetal, principalmente en carnes de res, cerdo o pollo, en la leche y en los pescados. Se pueden bioacumular y pasar de un animal a otro por la cadena alimentaria. Son varias las fuentes de exposición a este tóxico, como la respiratoria, la ingesta o por la piel. Las dioxinas son organoclorados que se forman de manera espontánea en cantidades traza, específicamente en procesos de combustión cuando hay oxígeno, carbón e hidrógeno y cloro, a temperaturas entre 200 y 650 grados y bajo condiciones de alcalinidad. Por ser un contaminante ambiental, las dioxinas se pueden encontrar en todo el mundo. Se acumulan en la cadena alimentaria, en nuestros tejidos y principalmente en la grasa de los animales. Sin embargo, más del 90% de la exposición en humanos es por medio de los alimentos que consumimos. Diversos compuestos relacionados con las dioxinas, pero 30 de ellos se consideran muy malos para el ser humano, ya que pueden afectar órganos y sistemas, pueden causar efectos en el desarrollo, problemas hormonales y en la función reproductiva. Las dioxinas se obtienen básicamente de los procesos industriales, aunque también se pueden obtener de procesos naturales como son las erupciones volcánicas y los incendios forestales. Los procesos térmicos son los responsables de la mayor parte de ellos en el medio ambiente, en procesos de fabricación de fundición de aceros y en el blanqueamiento de la pasta de papel con cloro. Se liberan principalmente por incineración descontrolada de desechos sólidos y hospitalarios, mejor conocidos como quema de basuras o desperdicios. Podemos encontrarlas. Se pueden encontrar en grandes cantidades en algunos suelos, en sedimentos y alimentos, principalmente en productos lácteos, cárnicos, pescados y mariscos. En cantidades pequeñas las encontramos en el agua, en las plantas y en el aire. Las tenemos más cerca de lo que muchas veces nos imaginamos. ¿Cómo no las elimina si son malas? Gracias a su estructura química y a su fijación a la grasa, se pueden almacenar en ella y pueden durar en nuestro organismo de 7 a 11 años. En los animales, entre más arriba estén de la cadena alimentaria, más concentración de dioxinas tendrán. Entonces, ¿cómo ingresan las dioxinas a nuestro organismo? Pues básicamente, como lo hemos escuchado, su origen es en los procesos industriales. ¿Qué pasa? Esta eliminación se va a la atmósfera, la cual llega al suelo, al agua y al ambiente y es absorbida básicamente por nuestra piel, por nuestra respiración o por los alimentos que ingerimos. Los pollos, las vacas, básicamente consumen el alimento del suelo, el cual está contaminado y en el momento en el que nosotros ingerimos este alimento, nos estamos afectando a nuestro cuerpo. Producen las dioxinas a nuestro cuerpo, lesiones cutáneas, manchas, enfermedades cardiovasculares, destrucción del hígado, disfunciones del aparato reproductor y afecta al sistema inmunitario, perturba el sistema nervioso y la exposición crónica a las dioxinas puede causar cáncer y la muerte. Buenas tardes, yo les voy a comentar acerca de la estructura química de la dioxina. El término dioxina se aplica a un conjunto de sustancias aromáticas cuyo núcleo esencial es el 1,10-diosantraceno o dibenceno-P-dioxina. La estructura básica de todas las dioxinas consiste en dos anillos de benceno unidos por dos átomos de oxígeno. Dentro de estas, los derivados clorados o cloribenceno P-dioxinas CDD son las más conocidas y entre ellas la 2378 tetracloridibenceno P-dioxina TCDD es la más estudiada, una de las más tóxicas y sin duda alguna la molécula de referencia del grupo motivo por el cual se nombra de forma habitual como dioxina.
La diferente disposición del cloro en los anillos aromáticos da lugar a 75 isómeros de policloriribenceno P-dioxinas. En cuanto a las propiedades físico-químicas, tenemos que las dioxinas poseen punto de fusión muy alto, baja presión de vapor, poca solubilidad en agua, afinidad y solubilidad en medios apolares, son liposolubles, son muy estables químicamente en medios ácidos y básicos y poseen gran resistencia a la degradación biológica y fotoquímica. Adicional, no son inflamables, aunque se degradan cuando las temperaturas sobrepasan los 500 grados Celsius o cuando se exponen a radiaciones ultravioletas en determinadas condiciones. Mi nombre es Adriana Madero Guardo. Les voy a hablar de la historia de las dioxinas. Aunque las investigaciones sobre las dioxinas son relativamente recientes y el interés de la comunidad científica por investigarlas se ha acrecentado en los últimos años, la literatura nos indica que en 1872 Merck y Weil sintetizaron por primera vez las dioxinas por su estructura química que se conoció hasta 1957, año en el que también fue sintetizada el tetracloruro dibenzodioxina. Sin embargo, en 1949 se encuentra el primer reporte del efecto de las dioxinas en la salud por la explosión de una planta química en Virginia. A pesar de los anteriores reportes, el origen histórico de la dioxina se identifica en la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos utilizó el herbicida, conocido como agente naranja, buscando el efecto exfoliante en las zonas de guerra y que desencadenó innumerables efectos teratogénicos en los hijos y nietos de hombres y mujeres expuestos durante la guerra. Asimismo, fueron los compuestos liberados en el desastre ambiental ocurrido en 1976 en Seveso, Italia, en una filial de la empresa farmacéutica La Roche, y debido a ello se supo que este compuesto se sintetizaba como arma química por parte de la OTAN. Y por Estados Unidos, en aquella ocasión se produjo una fuga accidental en la planta química productora de triclofenol, en la que se liberan gases tóxicos cargados de dioxinas que alcanzaron a matar cerca de 73.000 animales en 2005. Muchas gracias. ¿Cómo se comportan las dioxinas en el ecosistema? Las dioxinas son liberadas al aire desde fuentes industriales. Contaminan el agua a través de descargas de efluentes de productos químicos, de descargas de aguas hervidas, de escorrentías y lixiviados de basurales, insecticidas, herbicidas y desechos peligrosos. Contaminan la tierra por productos aplicados directamente. Y adicional, pues la tierra es un sumidero de dioxinas. Caso de intoxicación en Japón, enfermedad de Yudo. Es tomado del artículo Review Arid Hydrocarbon Receptor and Dioxin-Related Health Hazards de la revista International Journal of Molecular Science. En 1968 en Japón se presentó intoxicación por exposición a altas concentraciones de dioxinas y sus compuestos como el 2,3,4,7,8 pentacloro dibenzofurano, bifenilos policlorados y cuartefenilos policlorados. Esto tuvo efectos tóxicos en más de 1.800 personas. Estos químicos provenieron de un aceite de salvado de arroz que se encontraba contaminado con una gran cantidad de Canel Shore 400, que es una mezcla comercial de bifenilos policlorados que se utilizaba como medio de transferencia de calor en el proceso de sedorización en la producción del aceite de arroz. El mecanismo de acción de las dioxinas en la célula. Las dioxinas se activan al receptor de hidrocarburos de arilo, que es el HR, e inducen un estrés oxidativo. Los residuos de este receptor en el citoplasma se asocian con proteínas chaperonas, las cuales pueden traslocarse y pueden entrar así al núcleo. Este complejo dioxina-receptor se une a los elementos de respuesta xenobiótico de genes diana, como el citocromo P450. Ya esta asociación crea un nivel alto de estrés oxidativo. Como tal, como vemos en la imagen, podemos observar cómo las dioxinas entran al citoplasma, se unen al receptor. Después de unirse al receptor, se hace una translocación con las proteínas y se puede ingresar al núcleo para hacer el efecto tóxico de la dioxina.
Los síntomas clínicos que se presentaron para este caso, principalmente fue el cloracné e hiperpigmentación de la piel, que es la formación de tapones en los orificios de los folículos y de las glándulas sebáceas, que es producción de sebo por los sebocitos de las glándulas sebáceas que disminuyen gradualmente con la metaplasia queratinocítica de sebocitos, lo que lleva a la pérdida completa de los sebocitos. También tenemos la parestesia o entumecimiento de las extremidades. La parestesia es un trastorno de la sensibilidad de tipo irritativo que se puede manifestar con sensaciones anormales sin estímulo previo como el hormigueo o sensación de que tenemos adormecimiento en las manos, dedos, piernas, aunque puede ocurrir también en cualquier parte del cuerpo. La mayoría de las veces esta sensibilidad anormal es transitoria y normalmente la describimos como un adormecimiento de alguna parte del cuerpo. También tenemos los niveles elevados de enzimas hepáticas, que esto da dolor abdominal, orina oscura, fatiga o sensación de cansancio, picor, ictericia, que es coloración amarillenta en la piel o los ojos, heces de color claro, pérdida de apetito, náuseas y vómitos. También tenemos la deficiencia pulmonar y neurológica. Esta insuficiencia respiratoria es una afección patológica que ocurre cuando el sistema respiratorio no logra transportar el oxígeno a la sangre o cuando no se elimina el dióxido de carbono. En la metodología que se tomó, se analizaron muestras de sangre de los diferentes pacientes, donde se encontraron cantidades altas de las dioxinas, hasta por más de 50 años después de la exposición, lo cual convierte a esa intoxicación de una aguda a pasar a ser una intoxicación crónica. También tenemos que las conclusiones, la vida media de las dioxinas son prolongadas y todavía se detectan concentraciones sanguíneas extremadamente altas de las dioxinas en muchos pacientes con esta enfermedad en más de 50 años. Así pues, estos pacientes experimentan exposición continua, altos niveles de dioxinas durante toda su vida, la mayoría de ellos con los síntomas que hemos comentado anteriormente: malestar general, cloracné, cicatrices, expectoración y parestesis. Buenas, siguiendo con el análisis de estudios, encontramos uno de título Niveles y distribución de congéneres de dioxina, furanos y PCB similares a las dioxinas en tejidos adiposos de búfalos muestreados en vivo y en leche. Este es un artículo del año 2018 publicado por la revista de alimentación Cita en la página Scopus. Bien, en este estudio buscaban analizar los niveles de dibenzo-P-dioxina policloradas y la dibenzofurano policloradas en leche y en tejido adiposo de búfalos lactantes muestreados en vivo y en periodo de secado. Esto debido a una situación presentada en Italia, Nápoles, con el alimento queso mozzarella. La idea era verificar los niveles de estos tóxicos presentes en estos productos. Para este análisis utilizarían el método 1613B de la EPA y obtener los resultados de comparación en los tejidos antes mencionados. Bien, el objeto principal de este estudio era contrastar los resultados del 2005 debido a una situación sanitaria presentada en esa región, donde Japón y Corea decidieron reforzar sus controles de monitoreo al queso mozzarella porque sospechaban que presentaba trazas de dioxinas. Esto derivado de una investigación que se estaba adelantando por la Fiscalía de Nápoles, donde debido a unos botaderos satélites estaban pastando animales en estos sitios y se sospechaba por consiguiente la contaminación de estos productos. Bien, para adelantar este estudio se tomaron 9 búfalas lecheras, se dividieron en 3 grupos. 3 eran totalmente lecheras, 3 eran búfalas secantes y 3 eran novillas. La idea, obviamente, era aplicar los métodos, tomar muestras de leche y tejido adiposo de estos animales, mirar su cumplimiento en niveles de PCDD, PCDF y DLPCB, que son COPS, compuestos orgánicos persistentes, y mirarlo, contrastar los niveles obtenidos con lo establecido con el reglamento de la UE 1259 del 2011.
donde establecen los mínimos para cada uno de estos tóxicos presentes en este tipo de compuestos y animales. Bien, como les dije, la idea, estos animales eran de una zona específica de Caserta, región de Campania, sur de Italia, como para tener exactamente el grupo igual al estudio inicial que se estaba contrastando del 2005. Bien, para el análisis de estos congéneres de dioxina se adelantaría por el método de cromatografía de gases de alta resolución acoplada a espectrometría de masas de alta resolución, de acuerdo con el método 1613b de la EPA. Esto se haría en el laboratorio de Eurofin, Hamburgo, Alemania, tratando de que sea de acuerdo al estudio de lo exigido por la UE. De acuerdo a los resultados obtenidos que muestra el artículo, se pudo evidenciar que sí existieron acumulaciones de estas toxinas en los tejidos adiposos y en la leche producida por estos animales. Se evidenció que los tres grupos presentaban diferentes niveles de estos tóxicos, siendo los que más presentaban acumulación los lactantes, seguidas por las secantes y por las novillas. Se debe aclarar, de acuerdo a lo que dice el artículo, que solamente se obtuvieron muestras de una sola granja, por tanto no puede ser totalmente concluyente debido a la extensión de la muestra. Y se pudo mostrar que había incidencia de unos ciertos tipos de tóxicos. Había la presencia de otros como los PCB en esta acumulación, y que sí había una acumulación y una contaminación de estos productos. Por tanto, el análisis muestra de forma más clara, de acuerdo a los resultados, esta situación presentada de la crisis de las dioxinas en los búfalos en Italia.